Conságrate a Dios cada mañana. Haz de esto tu primer trabajo. Por la mañana, oh Señor, elevo a ti mi voz. A tu buen nombre doy loor, con gratitud mi Dios. Buenos días, Señor Jesús. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo amanecieron? Esperamos que todos estén bien y contentos. En este día pidamos al Señor Jesús que nos ayude a ser la sal de la tierra para poder dar sabor a nuestro mundo. Pidamos que obre en nosotros para hacer de este mundo un mejor lugar. Bienvenidos a su programa Buenos días, Señor Jesús. Muy buenos días tengan todos los que están con nosotros en esta hora temprana, para consagrarnos a Dios con una oración y poner en la mente algún pensamiento positivo. Hoy vamos a meditar en lo que San Pedro escribió en su primera carta, capítulo 2, versículos 15 y 16. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Detengámonos para orar. Gracias te damos, Señor, por la libertad que disfrutamos. Porque ahora, Señor, podemos creer en lo que querramos y consideremos más conveniente. Porque tenemos libertad para analizar todas las filosofías y todas las ideas y tomar posición responsable ante ti y ante las gentes que nos rodean. Ayúdanos a hacer uso bueno de la libertad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. No cabe duda que vivimos en el mejor tiempo de toda la historia, porque tenemos cosas que las gentes que vivieron en siglos pasados ni siquiera soñaban. Pues la ciencia y la tecnología ha puesto a nuestra disposición muchos inventos que facilitan la vida. Hace apenas un siglo, la gente viajaba al paso de los animales que jalaban las carretas. Los aviones todavía eran desconocidos y los automóviles apenas se habían inventado. La gente moría de enfermedades que ahora son curables y gran parte de la población era ignorante. Mucha gente no sabía leer y los libros eran escasos. Ahora vivimos en el tiempo cuando la ciencia y la tecnología han revolucionado todas las actividades del ser humano y podemos ver y oír y leer cualquier cosa en plena libertad. Vivimos en la era de la libertad. Podemos decir que estamos inundados de libertad. Desgraciadamente, esa libertad es mal usada y se usa para hacer cosas malas. En la mayor parte de la historia, la gente vivió bajo tiranías opresoras, en donde la libertad estaba restringida. Los tiranos buscan la unidad y la uniformidad, es decir, tratan de mantener a la gente unida bajo una sola forma de pensar o ideología, y que todos sean iguales. Las revoluciones sociales comenzando con la Revolución Francesa, sacudieron las tiranías y proclamaron los derechos humanos elementales. Y la lucha por los derechos humanos y las garantías individuales no ha sido en vano. Y ahora gozamos de muchas libertades, como son la libertad de expresión, en la que cada quien tiene derecho a expresar su opinión sobre cualquier tema, sin que nadie lo moleste. Pues el pensamiento es libre y cada quien puede formar su criterio y tomar posición oyendo y analizando todas las ideas a su alcance. Y una vez que tiene una convicción,
puede compartirla con otros con toda libertad. Otra libertad ausente en gran parte de la historia y todavía restringida en algunos países es la libertad religiosa. Por siglos, la religión fue una imposición de una iglesia mayoritaria apoyada por el gobierno. Era una obligación celebrar las fiestas religiosas y participar de los cultos y ceremonias tradicionales. No hacerlo era muy peligroso, pues podía levantar la sospecha de herejía, que era castigada con la muerte. Y los herejes morían después de ser juzgados por un tribunal de religiosos y después de recibir un castigo público muy cruel, que servía para intimidar a quienes pretendieran salirse del camino establecido por la iglesia oficial. Pero no solo los herejes eran perseguidos, la cacería de brujas era común, y cualquiera estaba expuesto a una acusación de practicar las artes ocultas, y era casi imposible que un acusado de brujería pudiera escapar del santo oficio encargado de mantener la pureza de la fe y la moral del pueblo. Gracias a Dios y a las reformas religiosas y sociales que costaron tantas vidas, vivimos tiempos de libertad plena, donde cada quien vive como quiere sin ser censurado por nadie, siempre y cuando no afecte a otras terceras personas directamente. Cada quien es libre de creer en Dios a su manera, o simplemente no creer en nada, y está en su derecho pleno. El derecho a la libertad, hasta Dios lo respeta. En el mismo Edén, puso en el centro del huerto un árbol en el que Eva y Adán podían ejercer su libertad, escogiendo el bien o el mal. Génesis 2, 16 y 17. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ese árbol era como la puerta del Edén. El hombre podía permanecer bajo la protección de Dios con solo no comer del árbol prohibido. Sin ese árbol, el Edén hubiera sido como una jaula de oro, porque el hombre hubiera estado secuestrado a la autoridad de Dios, incapaz de ejercer su libertad. Pero Dios no es un tirano. Dios es amor, y la libertad y el amor siempre van juntos, porque el amor es un acto libre y voluntario. Y cuando alguien trata de obligar a amar, está cometiendo una violación a la libertad. Las autoridades civiles y religiosas están preocupadas por el libertinaje que sufre la sociedad, porque la mayor parte de la gente usa mal la libertad, y es por eso que florecen el vicio y la perversión. Los malos hábitos se hacen costumbres, y las costumbres se convierten en leyes, pues los gobiernos tratan de ajustar las leyes a los usos y costumbres de la gente para que la gente no esté fuera de la ley. En muchas partes ya se legalizó el aborto. Ya se pueden casar hombres con hombres y mujeres con mujeres. El alcohol y el tabaco son drogas legalizadas, y el uso de la marihuana también es legal en muchas partes porque su uso se ha generalizado. No es extraño que en un futuro próximo las autoridades civiles y religiosas se unan para tratar de poner orden al caos moral que estamos viviendo. Y la religión y la moral serán impuestas por la fuerza de la ley. Cuando lleguen esos días, las libertades individuales serán sacrificadas y volveremos a los tiempos cuando se perseguía a los herejes y a los brujos y a los degenerados, y todos los que no estaban de acuerdo con la ideología dominante. Por lo pronto, Primera de San Pedro 2, 16 y 17 nos aconseja:
a quienes todavía vivimos en estos tiempos de libertad desconocida en la mayor parte de la historia. Comportémonos como libres, pero no como los que tienen la libertad para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Mi hermano y amigo, a pesar de que muchos convierten la libertad en libertinaje y en lugar de cultivar virtudes cultivan vicios y perversiones, vivimos en el mejor tiempo de la historia. Y tú puedes analizar por ti mismo todas las cosas y puedes tomar tus decisiones con toda libertad. Haz uso de ese privilegio que no todos tuvieron en el pasado. Oremos. Señor Jesús, bendito seas, porque nos toca vivir en tiempos de libertad. Ayúdanos a aprovecharla, a cultivar virtudes, a analizar con honestidad los criterios y, Señor, analizar tu propuesta de salvación y aceptarla con gozo y gratitud. Lo suplicamos en tu nombre bendito. Amén. Edificó su casa sobre firme fundamento, su escudo para mí es amor. Edificó su casa sobre firme fundamento, su escudo para mí es amor. Edificó su casa sobre firme fundamento, su escudo para mí es amor. Su escudo para mí es amor. Murió en la cruz para salvarme, su escudo para mí es amor. Murió en la cruz para salvarme, su escudo para mí es amor. Murió en la cruz para salvarme, su escudo para mí es amor. Su escudo para mí es amor. Ascendió al cielo a edificar mansiones, su escudo para mí es amor. Ascendió al cielo a edificar mansiones, su escudo para mí es amor. Ascendió al cielo a edificar mansiones, su escudo para mí es amor. Su escudo para mí es amor. Regresará para llevarme, su escudo para mí es amor. Regresará para llevarme, su escudo para mí es amor. Regresará para llevarme, su escudo para mí es amor. Su escudo para mí es amor. Su escudo para mí es amor. Hola amiguitos, buenos días. Les damos una bienvenida al Rincón Infantil de Buenos Días, Señor Jesús. Saludamos a los amiguitos que nos están viendo en casa. Hola chicos. ¿Se acuerdan que la otra historia que les conté era acerca de David cuando venció al gigante Goliat? Bueno, después que esto sucedió, llevaron a David ante el rey Saúl nuevamente. Y el rey Saúl estaba muy contento de verlo, lo felicitó por todo lo que había hecho
y le pusieron a David un manto real. ¿Saben quién estaba ahí en el palacio? Jonatán. Jonatán había conocido a David y se habían conocido cuando eran niños. Y se habían llevado muy bien de niños, pero ahora estaba contento Jonatán de ver a David nuevamente. Así que se sacó su manto real. Jonatán era el hijo de Saúl, del rey Saúl. Se sacó su manto real y se lo puso a David. Era una señal de afecto y de admiración por lo que David había hecho. Así que todo era alegría en el palacio y Saúl empezó a darse cuenta que David estaba teniendo mucha fama con esto que había hecho, venciendo al gigante Goliat. Finalmente, cuando llegaron a sus casas y todo el ejército se fue de donde había estado enfrentando a los filisteos, se regresaron a sus casas y todo el pueblo ya sabía lo que David había hecho. Estaban felices y lo recibían con aplausos y con gritos y le daban la bienvenida. Tanto es así que el rey Saúl empezó a sentir celos de David, porque él sabía que el pueblo lo estaba admirando demasiado y Saúl era el rey y David no era nadie. Entonces Saúl empezó a tener un poquito de rabia, pero Jonatán y David se hicieron muy buenos amigos. Es tan lindo tener buenos amigos y poder confiar en ellos. Jonatán y David eran muy buenos amigos. Se querían muchísimo y querían siempre estar juntos para conversar. Pero David se estaba dando cuenta que Saúl no lo estaba queriendo demasiado. Un día lo invitaron a David a tocar música para el rey y a cantar para el rey. Pero en ese momento Saúl se enojó muchísimo. Él sabía que David iba a ser el próximo rey de Israel y eso le daba mucha rabia. Así que tan enojado estaba Saúl que mientras David estaba tocando su arpa y cantando, le tiró una lanza. Y David se hizo para un costado, de tal manera que la lanza no lo alcanzó. Pero David se quedó muy preocupado también y cuando se encontró con Jonatán, le dijo, ¿tú no sabes qué es lo que le he hecho a tu padre para que me quiera matar? Y Jonatán le dijo, ¿pero por qué está pasando esto? Bueno, eso es lo que pasa, le dijo David. Y yo estoy muy preocupado. Entonces hicieron un plan. Jonatán le dijo, yo voy a averiguar con mi papá, con el rey, a ver qué es lo que está pasando y te voy a dar una señal. Si él realmente te quiere matar, vamos a hacer un plan para que te vayas a esconder lejos, a un lugar seguro y mi padre no te encuentre. Y eso hicieron un trato. Entonces David se fue lejos a un lugar, lejos de la ciudad y se escondió tras unos arbustos. Estaba por ahí escondido David y entonces Jonatán fue con un arco y flechas y con un muchachito que iba, supuestamente cuando Jonatán tirara las flechas, el muchachito iba a ir a buscarlas y las iba a recoger. Y eso hicieron. Jonatán empezó a tirar las saetas, las flechas, que salieron disparadas lejos. Entonces le dijo al muchachito, anda y recoge todas las que encuentres. Y eso fue lo que pasó. Una de las flechas cayó cerca de donde David estaba escondido detrás de unos arbustitos. Y David supo que eso era una señal de que el rey realmente lo estaba buscando para matarlo. Después que el muchachito y Jonatán volvieron a la ciudad, David y Jonatán hicieron arreglos secretos para encontrarse. Y cuando se encontraron, lloraron mucho porque se tuvieron que despedir. David tenía que ir al desierto a esconderse para que Saúl no lo encontrara porque lo quería matar, el rey lo quería matar. Y Jonatán y David se abrazaron fuerte, lloraron mucho porque ya no se iban a ver por mucho tiempo. Y se prometieron que siempre, no importa qué circunstancias pasaran, siempre iban a ser muy buenos amigos. Y se hicieron una promesa. Se prometieron que cualquiera de los dos que siguiera con vida por muchos años iba a cuidar a la descendencia del otro amigo. Y esa promesa siempre la respetaron. Así que se despidieron llorando y no se vieron por mucho tiempo. David tuvo que huir al desierto y fue con algunos otros hombres que lo estaban acompañando, huyó al desierto y se escondió en una cueva. Una cueva es como una casa oscura que está toda por debajo de una montaña. Se escondió en una cueva que tenía
muchos recovecos, y ahí se escondió David. Pero ¿saben una cosa? El rey Saúl salió con 3000 soldados a perseguirlo y lo buscaron por el desierto. Finalmente, Saúl solito fue a parar a esa cueva, a la misma cueva donde David estaba escondido con sus hombres. Y Saúl se metió en la cueva para ver si encontraba algo, no encontró nada y se quedó dormido. Entonces los compañeros de David le dijeron, ahí está, esta es la oportunidad en que puedes matar a tu enemigo y acabar con la vida de él. Y David se acercó a Saúl, que lo vio ahí tendido en el suelo, dormido, y lo podría haber matado, pero David dijo, no voy a hacer esto contra el escogido de mi Dios. Dios puso a este hombre como rey. Yo no voy a quitarle la vida. Solamente ¿saben lo que hizo? Le cortó un pedacito de la túnica que tenía el rey con la espada y se la guardó. Al rato el rey se despertó y salió de la cueva. Y cuando salió de la cueva y estaba un poco alejado de la cueva, escuchó que alguien le gritó y lo llamaban. Entonces se dio vuelta para ver quién era. Y aquí no saben quién era. David estaba parado en la cueva y se postró ante el rey. Lo llamó a Saúl y le dijo, oh rey, y se postró ante el rey. Y entonces le dijo, rey Saúl, yo no quiero hacerte daño. Estuve cerca de ti y te podría haber matado, y aquí tienes una prueba de que podría haberte matado, pero yo no te quiero lastimar, no te quiero hacer daño, no me persigas. Y le mostró al rey el pedacito de la túnica que le había cortado. Y el rey se avergonzó mucho y se puso triste y le dijo, oh, tú eres mucho mejor persona que yo. Te pido perdón porque te he estado persiguiendo. Prométeme que cuando tú seas rey, le dijo Saúl, le dijo a David, porque Saúl sabía que Dios lo había escogido a David para ser rey de Israel. Entonces Saúl le dijo, perdóname por lo que he hecho y prométeme que vas a cuidar de mi familia cuando tú seas rey. Por supuesto que sí, le dijo David. Y así Saúl se fue a su palacio, pero David se quedó todavía por un tiempo en el desierto. Esta historia nos habla de lo hermosa que es la amistad y de lo lindo que es tener amigos verdaderos que están dispuestos a dar su vida por nosotros, a cuidarnos, así como Jonatán ayudó a David y David ayudó a Jonatán. Los dos se querían muchísimo y fueron muy buenos amigos. Ojalá que ustedes, amiguitos, también puedan encontrar buenos amigos con quienes se lleven bien y se puedan querer mucho. Vamos a despedirnos hasta la próxima historia y saludamos también a los amiguitos que nos ven en casa. Hasta la próxima, chicos. Después de la meditación de hoy, estoy seguro que nos sentimos agradecidos por haber sintonizado este programa. En pantalla se nos muestran los capítulos de la Biblia para leer el día de hoy. Si usted está siguiendo esta guía, terminará de leer la Biblia en un año. Les deseo un feliz día y les espero para la reflexión del día de mañana.